La Biblia dice que cuando nació el pecado en Lucifer, Dios tuvo paciencia. Dios no dijo, mira, hay pecado en vos, listo, andate. O hay un proceso raro en ti, andate. No. Miren lo que dice Ezequiel 28:15. Dice el versículo, eras irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que apareció tu iniquidad. Esto es muy, muy importante, porque la Biblia dice que este ser tuvo un tiempo de gracia. Dice hasta que. Y ese hasta que indica que ya Lucifer llegó a un momento culminante en su plan malévolo de atacar la ley de Dios. Una condición extrema. Llegó muy lejos, dejó que se desenlazara en su corazón el mal, que creciera los planes adversos hacia la persona de Dios. Y tristemente llegó un momento en que Dios dijo, hasta aquí. Y dice la Biblia en el versículo 16, y es muy importante este versículo. Creo que es una de las claves para entender lo que es pecado. Dice, a fuerza de tanto traficar, tu interior se llenó de violencia. Acá estamos el proceso hasta que. Dice, tu interior se llenó de violencia. Poco a poco Lucifer fue dejando que el pecado tomara posesión de su ser enteramente. Y dice la Biblia que a fuerza de tanto traficar, cayó en pecado. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué es pecado? La Biblia dice que Lucifer peca desde el principio. El principio es una manera de contar las eternidades de Dios. Allí en 1 Juan 3:8. Y 1 Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Muchos creen que la ley se forjó y empezó el pecado en el Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés y al pueblo. Pero saben que la Biblia, con este pasaje, nos muestra que el mal no tuvo su origen aquí en el planeta Tierra. El planeta Tierra es una extensión, es una continuidad del pecado originado en el reino de Dios. La Biblia dice que Él llegó a tal punto que se apartó de Dios y empezó a combatir a Dios. Y dice allí, si me acompañan, Apocalipsis 12, Apocalipsis el capítulo 12, dice, entonces se libró una batalla en el cielo. Dios dijo, Lucifer, hasta acá llegaste. El germen del mal, del pecado, se implantó en el corazón de muchos seres, a tal punto que Lucifer no cayó solo, sino que dice que Miguel y sus ángeles, es un título dado a Cristo, combatieron contra el dragón y este contraatacó con sus ángeles. O sea, hubo un grupo de ángeles que escucharon las mentiras de Lucifer. ¿Y cómo hizo? Noten ustedes allí en Ezequiel 28 y el versículo 16. Esta palabra es muy, muy interesante. Dice el versículo 16, a fuerza de tanto traficar. Esta palabra reculaj en el hebreo es alguien, bueno, allí aparece en otra porción, ¿no? Ese en Levítico, nosotros lo podemos encontrar Levítico 19, 16 y también en Ezequiel 22, 9. Si nosotros buscamos, hay un par de textos más que hablan de esta palabra,
pero esta palabra significa alguien que hace empleo de calumnias. Dice el texto 22:9, Ezequiel 22:9, en ti hay calumniadores que incitan a derramar sangre y hay gente que participa de las comidas sagradas en las montañas. Este texto indica de que la palabra reculaj en el hebreo, en Ezequiel 28:16, nosotros vemos de que la palabra contratación es alguien que emplea calumnias. Y en Levítico 19:16 se emplea la palabra chismes. Chismes. ¿Qué hizo este ser? Este ser empezó a emplear mentiras, calumnias en contra de Dios y empezó a hablar cosas mentirosas, degradantes hacia Dios. Decía, por ejemplo, si me dieran el lugar de Dios, si me pusieran a mí como rey, yo cambiaría los estatutos de Jehová y los mejoraría. Él proponía mejorar y perfeccionar los estatutos de Jehová. Sostenía que los cambios que él proponía o que él tenía en mente prácticamente estaba haciendo estaba tomando una actitud, estaba haciendo una conducta política de proselitismo y decía que yo quiero hacer cambios que son para el bienestar de todos los habitantes del cielo. Todo lo hago para mejorar el lugar celestial en el cual nosotros moramos. Obviamente que este ser empleaba armas que Dios no podía usar, como la mentira, la duda, los engaños, las lisonjas. Este ser todo lo cubría con el manto de un disfraz cargado de egoísmo y odio. Este ser ocultaba lo que había por detrás de sus planes. Alegaba que cuando Dios exige obediencia de sus criaturas, solo busca su propia gloria. Está hablando en otras palabras de que Dios es como un ser egoísta que solamente busca que le alaben y que le adoren a Él. Él declaraba que la ley de Dios no era justa ni eterna, sino todo lo contrario. Decía, todo lo que vemos acá es por la mala administración de Dios. Aseveraba de que quería cambiar los estatutos de Jehová. Y cuando los ángeles le preguntaban, ¿por qué te rebelas? ¿Por qué te opones así de esa manera a Dios? Por el poder opresivo de Dios me está coartando la libertad, me está asfixiando. Dios no me deja ser un ser libre. Por eso estoy luchando y estoy combatiendo contra Dios. Y Lucifer dejó que el ego, que el yo creciera y fructificara en su corazón, según Isaías 14, 13 y 14. Dice este versículo de esta manera. Dice, yo subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios, yo erigiré mi trono. Yo me sentaré en la montaña de la asamblea divina. En los extremos del norte, yo escalaré las cimas de las nubes, y yo seré semejante al Altísimo. Pero la Biblia dice que este ser desata una prisión sobre toda la humanidad. Dice Isaías 14, dice, los que te ven fijan la mirada en ti, meditan tu suerte. Es este el hombre, el ser, la persona que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que hacía del mundo un desierto, demolía sus ciudades y no soltaba a sus prisioneros. ¿Es este el ser que tenía ese poder?
Isaías nos está describiendo de un futuro final de Lucifer. La Biblia nos habla de que él desata una prisión, según Isaías 14, 16 al 18. Él desata una prisión que es la muerte, que es la tumba, que es el fin de la vida. Todo muere con Lucifer. Y la Biblia habla acerca del final de este ser. Tenemos, gracias a Dios, tenemos la descripción final de Lucifer. Dice allí Ezequiel 28, el versículo 17 al 19. Tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pero yo te arrojé, te destruiré, en otras palabras, por tierra, y te expuse como espectáculo delante de los reyes. Con tus numerosas culpas, con tu comercio, profanaste tu santuario. Pero yo hago brotar de ti mismo el fuego que te devora. Te reduciré a cenizas sobre el suelo, delante de todos los que te miran. Todos los pueblos que te conocían están consternados por ti. Te has convertido en un motivo de espanto y no existirás nunca, nunca más. La Biblia promete la destrucción eterna para Lucifer y sus ángeles. Para eso, dice allí Mateo 25, el versículo 41, fue preparado el fuego eterno para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué muchos seres humanos van también a ser destruidos? Porque primeramente no habrán querido solucionar su situación ante los ojos de Dios. Y segundo, porque siguieron al caudillo rebelde ante su propuesta de oponerse a Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, el mal no se levantará dos veces, dice la Biblia. Dios ha prometido y Satanás sabe que él va a ser destruido. Pero nosotros a veces podemos decir, ¿y cómo parece que el diablo está ganando? Es porque está dando los manotazos del ahogado. Él dice, yo sé que Dios ha ganado, yo sé que el Señor Jesús ha sido el victorioso, pero yo me voy a tratar de llevar a los que más pueda conmigo. Yo le invito a usted en este momento a que pelee contra este ser, no por su propia fuerza obviamente, pero en el nombre de Jesús, que combata, que se anime a pelear con Él. Él no ganará la batalla final. Que estemos del lado del ganador. Que el Señor les bendiga ricamente.